Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de cuál es realmente el problema del encarecimiento de la vivienda desde hace décadas y qué hay que hacer para solucionarlo. Este es uno de los temas principales de la economía, así que es uno de los principales motivos de los problemas que tenemos en España y en muchos otros países desde hace décadas. Por el lado bueno, si lo solucionamos, es una de las cosas que más y mejor van a mejorar la vida de toda la población. Una de las ventajas es que la solución, como vais a ver, es rápida y gratis, e incluso ahorra dinero público. Así que técnicamente es muy fácil de hacer, súper sencillo. ¿Y qué es lo que hace falta entonces para que esta solución tan rápida y tan sencilla sea realidad? Pues que la población la conozca, la exija y solo vote a partir de ahora a partidos que la lleven en su programa y que lo defiendan. Son necesarias las dos cosas, que lo lleven en el programa y que lo defiendan. Simplemente llevarlo en el programa no valdría, porque los partidos a veces hacen este tipo de cosas, para engañar a una parte de la población y conseguir algunos votos. Es decir, meten en su programa alguna medida buena, para que la lea la gente que lee los programas, pero no tienen ninguna intención de llevarla a la práctica. Así que apenas hablan de ella. Por eso, además de llevarla en el programa, la tienen que defender. ¿Y a qué llamo defenderla? Pues a hablar constantemente de ella antes de que ese partido entre en las instituciones en primer lugar. Y una vez que el partido entre en las instituciones, tiene que seguir hablando de ella constantemente y hacer todo lo que le permita la ley y todos los días del año para que esa medida se haga realidad lo antes posible. Vamos a ver entonces cuál es esa solución al problema de la vivienda. Todos los mercados funcionan por oferta y demanda, y también el de la vivienda. ¿Por qué se ha encarecido tanto la vivienda entonces desde hace décadas? Pues porque se ha limitado la oferta de viviendas de forma artificial, y esto es lo que se llama la intervención del suelo. Y esta es también la forma de hacer subir los precios en cualquier mercado, limitar la oferta. Es decir, si hay escasez de algo, pues los precios de ese algo suben mucho más de lo que subirían si no hubiese esa escasez de ese algo. Esto es lo que hacen muchas marcas con sus series limitadas, por ejemplo. No todas lo consiguen, claro, pero el motivo de hacer series limitadas es justo este: hacer que eso que venden sea más escaso para intentar convertirlo en algo más exclusivo y por lo tanto poder venderlo a un precio más alto. Bueno, pues esto mismo es lo que han hecho con la vivienda desde hace décadas. Han aplicado a una necesidad básica como es la vivienda las mismas técnicas que se utilizan para convertir en exclusivo un producto de lujo y venderlo al precio más caro posible. ¿Y quién se beneficia de la intervención del suelo? Pues los que dicen dónde se puede construir y dónde no. Y este es uno de los principales problemas que tenemos desde hace décadas y de los que más han influido, y para mal claro, en nuestras vidas desde el día que nacimos. Por eso hay que cambiar esto lo antes posible, liberalizando el suelo. Liberalizar el suelo no consiste en que cada uno haga lo que le dé la gana, porque con la liberalización del suelo también se ordena el territorio. ¿Y qué es la liberalización del suelo entonces? Pues creo que lo mejor para entender lo que es la liberalización del suelo es pensar en lo que yo llamo la acera de enfrente. Pensad en las calles donde terminan los barrios y las ciudades. En una acera hay unos bloques de pisos, por ejemplo, de 100 metros cuadrados que venden a 400.000 euros y en la acera de enfrente no hay nada, está un solar vacío. El coste de construcción de esos pisos es de 60 a 80.000 euros. Si a eso le añadimos el beneficio lógico de que tiene que ganar el que hace el piso, como es normal, pues entonces el valor real de ese piso son 80 a 100.000 euros, que es el precio al que se tendrían que estar vendiendo en el mercado en lugar de los 400.000 a los que se venden ahora. Entonces la clave es, ¿por qué en esos solares que están en la acera de enfrente vacíos nadie construye pisos para venderlos a 80 a 100.000 euros, que es lo que realmente valen, y ganar dinero con eso? Pues porque los que tendrían que dar los permisos para construir pisos en esos solares vacíos no lo dan. Y no lo dan hasta que vuelve a haber escasez de pisos. Y entonces, en esos solares vacíos se pueden volver a construir pisos que realmente valen 80 a 100.000 euros para venderlos a 400.000 euros. Esta idea tan sencilla de entender es una de las cosas que más han moldeado nuestra vida desde el día que nacimos. Y con esto es con lo que hay que acabar para que en todas esas aceras de enfrente se construyan más pisos y se vendan por los 80 o 100.000 euros que realmente valen. Un detalle importante al hablar de este tema es saber que el suelo en España no se liberalizó en los años 90. Esta es una confusión creada por los políticos y sus medios de comunicación. Lo que sucedió en los 90 es que se habló un poco de este tema, se hizo una ley confusa y engañosa, hubo unas sentencias judiciales en contra de la liberalización del suelo y el suelo quedó tan intervenido como estaba hasta entonces. Y esta situación de suelo intervenido es la que se mantiene hasta el día de hoy. Al final de la burbuja inmobiliaria, que empezó a estallar en 2007, y que aún no ha terminado de desinflarse, se dieron muchos permisos para construir viviendas. Es decir, se dieron muchos más permisos para construir viviendas
de los que se habían dado hasta ese momento habitualmente. Podemos decir que este fue un caso en el que la avaricia rompió el saco. El saco de los que dicen dónde se puede construir y dónde no se puede construir. Y por esa gran cantidad de viviendas que se construyeron en esos años, la vivienda ha empezado a caer en algunos sitios, a caer un poco, no mucho. Así que esto lo podemos ver como un primer ejemplo de qué sucederá cuando se liberalice el suelo de verdad. Pero hay que liberalizar el suelo pronto para tener casas mucho mejores y mucho más baratas. Y también porque esto sería muy bueno para las empresas y para la creación de riqueza, como veremos en otros vídeos. Porque con la liberalización del suelo también habría, o habrá, esperemos pronto, muchos más trabajos y mucho mejores. Y no solo construyendo casas ni mucho menos, sino en todo tipo de sectores. Una pregunta que se suele hacer es ¿y en qué países está liberalizado el suelo? Pues por lo que yo sé, en algunas zonas de Estados Unidos el suelo está liberalizado o casi. Pero realmente eso es lo de menos. Porque pensad que absolutamente todas las cosas que conocemos, alguien las hizo por primera vez algún día. Y por eso la solución a muchos problemas es hacer cosas que no ha hecho nadie hasta ese momento. Si solo pudiéramos hacer cosas que ya se han hecho en otros sitios, pues seguiríamos viviendo en cuevas y aún sin conocer el fuego. Como os digo, este tema de la intervención o liberalización del suelo es una de las cosas que más han influido en nuestra vida desde el día que nacimos. Si el suelo hubiese sido liberalizado hace décadas, nuestras vidas hoy serían completamente diferentes. Y también la estructura de las ciudades sería completamente distinta y muchísimas otras cosas también. Y, por supuesto, toda la población sería mucho más rica y viviría muchísimo mejor. Las viviendas no pueden ser una inversión. Podrá ser una inversión alguna vivienda muy especial en algún sitio muy especial. Pero haber provocado que cualquier vivienda sea una inversión es un disparate que le ha hecho polvo la vida a varias generaciones y con el que hay que acabar lo antes posible liberalizando el suelo. Este tema da para una serie de vídeos que iré subiendo para explicar bien todos los detalles de la liberalización del suelo. Cualquier duda que tengáis, ponedmela en los comentarios para añadirla a la lista de vídeos que voy a hacer si es que no la tengo apuntada ya. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.